Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a otro video de código fuente. Lo que veremos el día de hoy será la entrada y salida de datos en C. Bueno, vamos a empezar. Bueno, para empezar, sabemos que un programa realiza operaciones de diferente tipo, no solo matemáticas. Esto a través del procesamiento de datos. Y los datos son insertados por el usuario. Es decir, cuando tenemos un programa, llega un momento en el que el programa le pide al usuario que inserte datos, el usuario inserta los datos, el programa procesa estos datos y una vez procesados se los devuelve al usuario, es decir, los imprime a través de la pantalla y el usuario los inserta a través del teclado. Y hoy vamos a ver cómo realizar esto. Para realizar esto tenemos que insertar esta librería, la librería include stdio.h. Bueno, la librería stdio.h. Bueno, ahora que la tenemos insertada ya podemos hacer uso de la entrada y la salida de datos a través de dos funciones, que es scanf y printf, que son las de entrada y salida respectivamente. Bueno, vamos a empezar. Voy a declarar una variable a y. Voy a declarar i como entera, f como float, c como char y nombre también como char, pero esta es un arreglo. Después veremos qué es un arreglo, pero bueno, les explico brevemente. En una variable tipo char solamente puede guardar una letra o un número, solamente un carácter. Pero en una variable de tipo char, pero siendo un arreglo, puede guardar más de una letra o un carácter. En este caso hice una con un espacio de 20. Se puede guardar un máximo de 20 letras. Bueno, voy a empezar. Le voy a pedir al usuario que inserte un dato. Inserte un dato int. Ok, ya vimos esta función. Es el printf que se usa para la salida o para mostrar mensajes al usuario. Después uso scanf. Scanf, como lo comenté anteriormente, se usa para la entrada de datos. Aquí le estoy especificando que va a ser una entrada de datos. Aquí especifico el tipo de dato, entre comillas, porcentaje de. Le indico que va a ser un entero. Y lo voy a guardar en la variable i. Entonces indico el tipo de dato, una coma, ampersand y i, que es la variable donde se va a guardar. Vamos a pedirle otro dato. Inserto un dato float. Scanf, paréntesis, comillas, el tipo de dato, porcentaje f, porque este es un tipo de dato float, ampersand y f, que es la variable donde se va a guardar, que en este caso es f, esta de aquí, coma, inserto otro printf, inserte un dato char, coma, scanf, porcentaje s. Para guardar un tipo de dato char usamos porcentaje s, ampersand, c. Inserte un tipo de dato char, scanf va a guardar un tipo de dato char, que se usa esta para especificar que es un char, y va a guardar en la variable c. Printf y ponemos inserte su nombre, coma, scanf, porcentaje s y ¿qué variable era? Era nombre. Sí, se la puse como nombre. Aquí está. Hasta ahora este programa, ¿qué hace? Solamente lo que hace este programa es
es pedir los datos, solamente los va a guardar. Insertar un dato int, ejemplo número 5, float 3.1416, char, una letra, la letra C. Este es su nombre, voy a poner un ejemplo, Juan. Y eso es todo lo que hace nuestro programa hasta ahora. Ahora vamos a mostrar los datos que insertó el usuario a través de la pantalla. Printf, voy a hacer un salto de línea. Voy a poner el dato int insertado es porcentaje de, coma y. Bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente. El printf muestra el mensaje donde quiero que ponga la variable o el dato es porcentaje de, indica que voy a sacar una variable. La variable que voy a sacar es i, entonces va a sacar el valor de i. Hacemos otro mensaje, diagonal invertida, recuerden que es un salto de línea. Y el dato flat insertado es porcentaje punto 2f. ¿Por qué punto 2f? El punto lo pongo para especificar que solo quiero 2 decimales, porque si no pongo el punto, voy a imprimir hasta 6 decimales. Entonces pongo punto 2 porque quiero solamente que imprima 2 decimales. Y la variable que voy a sacar es f. Ahí está. F. El salto de línea. El dato char insertado es porcentaje S para sacar un char, coma, no, es porcentaje C para sacar un char, coma, la variable en este caso es C, F, mi salto de línea, no, pongamos mejor aquí otro mensaje, printf, pongámoslo así, el usuario porcentaje S y el nombre de la variable, nombre. El usuario porcentaje S, nombre, que va a decir el usuario S insertó lo siguiente. Y vamos a compilar así. Bueno, aquí está el programa. Inserte un dato int. Quiero el número 5. Inserte un dato float 3.1416. Inserte un dato char. Una letra. Entonces vamos a poner una letra, la que sea. Nombre. Ponemos Juan. El usuario Juan insertó lo siguiente. El dato int insertado es 5, que es el que nosotros insertamos. El dato float insertado es 3.14. Solamente imprimió 2 decimales. Tenía que imprimir los 3, pero especificamos que 2. El dato char insertado es f, que es la letra que insertamos. Aquí la voy a cambiar, voy a poner punto 4 para que me imprima 4 decimales. Un dato int, otro número, 8. Float 3.1416. Char, una letra. Y nombre, el mismo, Juan. El usuario Juan insertó lo siguiente. Bueno, aquí ya imprimí el char, que es el nombre, se conforma con 20 espacios de tipo char. Ese es solo el máximo que especificamos, es decir, aquí decimos que es de 20, un espacio de 20, pero es solo el máximo, no tiene que ser exactamente los 20. Inserte un dato char, es la letra K, que es esta de aquí. El dato float insertado fue 3.1415. Aquí hay un error.
Hay un error. Ahora vamos a correr de nuevo. Un número, quiero el número 4, float 3.1234, char, letra O, nombre Juan. Ahora sí lo imprimí bien. El dato int insertado es 4. El dato float insertado es 3.1234. El dato char insertado es la letra O. Y el usuario es Juan. Como aquí está. Bueno, esto sería todo en este video. Como pueden ver, fue algo sencillo y es algo muy práctico que vamos a estar usando siempre. Siempre vamos a estar usando la entrada de datos y la salida de datos. Es importante que se aprendan esto, cómo sacar un entero, que es porcentaje D para sacar un entero, porcentaje F para sacar un tipo de dato float, el porcentaje C para sacar un tipo de dato char. Al igual, para sacar un string es porcentaje S, aquí cambia. Para la entrada los dos son iguales. Cuando voy a insertar un char es porcentaje S. Cuando voy a insertar un char, una cadena de caracteres, es igual porcentaje S. Estos son los mismos. No olviden poner el tipo de dato entre comillas, coma, ampersand y la variable. Bueno, esto sería todo en este video. Espero les haya servido. Nos vemos hasta la próxima.